lo que debemos hacer para cuidar nuestra adoración a Dios. Lo que debemos hacer también para cuidar nuestra relación con Dios. Lo encontramos en Deuteronomio 13, del 1 al 18. Y hemos estado viendo que de nuestra adoración depende nuestra vida. Y la adoración es lo que fluye desde lo más interno de nuestro corazón, pero que se va a ver reflejado en lo externo, en nuestro servicio, obediencia, amor a Dios. Es por eso que debemos de cuidar como lo más preciado que tenemos nuestra relación con Dios, nuestra adoración a Él. Sin embargo, hoy vamos a ver que Satanás, nuestro enemigo, nuestro adversario, como dice la palabra, él está en contra de esto, porque su propósito es destruirnos. La palabra de Dios nos habla de este ser espiritual. No hay otro libro que nos hable con la verdad sobre este tema. Y nosotros debemos de prestarle toda nuestra atención a lo que dice la Biblia, porque hoy vamos a hablar de sus estrategias. Y si Satanás tentó a Jesús, al mismo Señor Jesucristo, ¿cómo no nos va a tentar a nosotros? Como está en Mateo 4, del 1 al 11. Por eso hemos dicho que su estrategia principal es desviarnos del camino de Dios. Y va a usar la falsa enseñanza. Ese va a ser su medio para poder desviarnos de la adoración a Dios. Si hoy en día, en este momento, no estamos adorando a Dios o como Él quiere, es porque el propósito del enemigo, de nuestro adversario, se está cumpliendo. Por eso debemos de tener una convicción, como dice en Juan 16:8, que el Espíritu Santo vino a convencer de pecado. El pecado es el problema que tiene el ser humano. Y Satanás usa este pecado para desviarnos de su camino y para traernos todos los males. Nuestra vida, hermanos, depende de lo espiritual y depende de nuestra adoración a nuestro Dios. Por eso, hay tres cosas que debemos hacer para cuidar nuestra adoración a Dios. Lo primero es que no debemos seguir falsas enseñanzas a través de falsos maestros. Si leemos Deuteronomio 13, 1 al 5, dice: si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado, diciendo: vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido, y sirvámoslos. No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor su Dios ustedes andarán y a Él temerán, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán y a Él se unirán. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal en medio de ti. Moisés está advirtiendo a Israel que puede que se levante algún profeta de en medio del pueblo y que diga algo, alguna profecía o alguna señal y se cumpla. Si esto sucediera hoy en día, de verdad que sería muy impresionante. Y muchos de repente podríamos ser engañados diciendo: si se cumplió lo que dijo, es un verdadero profeta. Pero Moisés le dice a los israelitas que no se fíen de eso, que no se fíen por cuán maravilloso puede ser la señal, sino que examinen el contenido de su mensaje. Y el contenido del mensaje era si estaba de acuerdo su enseñanza a lo que ellos habían aprendido.
El apóstol Pedro, en segunda de Pedro, del 1 al 2, dice: En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros, que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. El apóstol Pedro en el Nuevo Testamento también está hablando que en la iglesia van a aparecer falsos maestros, falsos profetas, que introducirán herejías destructivas, harán perecer al pueblo. Por eso, hermanos, hoy debemos de conocer el contenido de la falsa enseñanza. Cuando Moisés va a hablar de este contenido, cuando les dice que este falso profeta, que va a hacer grandes maravillas, pero le dirá algo interesante. Les dirá: vamos, adoremos a dioses que no has conocido. Eso es muy importante, porque Jehová era un Dios que sí se había revelado a Israel. Jehová sí se había dado a conocer a los israelitas. En el monte de Horeb, cuando Dios dio su ley, los 10 mandamientos, Dios le dijo: yo he sido quien los ha liberado de la servidumbre, de casa de servidumbre de Egipto, de Faraón. Dios se dio a conocer a Israel, dio a conocer sus mandamientos, su voluntad. Pero el falso profeta o el falso maestro va a decir que adoren a otros dioses que nunca han conocido. Por eso, en el versículo 1 y 2 podemos decir que esto trata la falsa enseñanza cuando nos lleva a adorar dioses que no tienen poder para salvar. Porque Dios era un Dios que había manifestado su poder para salvarlos. Pero los dioses no conocidos no tenían ningún poder para salvarlos. No habían hecho nada por Israel. No tenían ese poder para liberarlos. Y estos dioses falsos, que nunca habían conocido, tampoco tenían la verdad para poder santificarlos. Solo Jehová tenía este contenido, el mensaje correcto. Por eso es que el mensaje correcto, hermanos, tiene estos dos ingredientes. Y así podemos detectar a un falso maestro. El mensaje verdadero tiene el mensaje de salvación, de la obra de Cristo, que ha liberado a su pueblo del pecado y de Satanás, pero no solamente se queda ahí, sino que tiene también un contenido de santificación, porque la ley de Moisés fue dada para que el pueblo sea santificado, para que cumpla su plan, para que cumpla el pueblo su voluntad. Entonces ahí nosotros podemos discernir un mensaje falso que viene por un falso maestro o un mensaje verdadero. La falsa enseñanza, hermanos, se caracteriza por ser materialista, por ser humanista, legalista o mística. No va a la esencia de lo que hemos visto aquí, que nos da el Dios conocido, que nos habla de salvación y santificación, sino que esta falsa enseñanza promueve que no confiemos en el sacrificio de Cristo, el cual nos liberta a nosotros del pecado y de todos nuestros problemas que tenemos hoy en día. Nos va a dar muchas respuestas a nuestros problemas, la falsa enseñanza. Va a parecer una enseñanza muy bonita, hasta nos va a agradar, pero no encaja dentro de una enseñanza cristocéntrica, porque no tiene poder para salvar el alma. Hoy en día se han levantado muchas ideologías que quieren reemplazar el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros no hemos
no estamos arraigados en esas falsas enseñanzas, porque a veces decimos, yo no he hecho nada malo a nadie. Eso es producto de una falsa enseñanza, es una enseñanza legalista. ¿Cuántos de nosotros no hemos acudido a métodos que no han sido el poder de Dios? Porque estamos arraigados en la falsa enseñanza que hemos recibido a veces por años. Por supuesto que también tenemos que entender que nosotros debemos de ser responsables de la palabra que recibimos y debemos de discernir y no ser negligentes en el estudio de la palabra, sino tener discernimiento. Porque de la palabra, hermanos, de la enseñanza que recibimos y que nosotros aceptamos, depende nuestra vida, nuestra adoración. Entonces, otro elemento es que la falsa enseñanza es que carece de un poder santificador. No va a apuntar a la santificación de su pueblo. Puede dar soluciones externas, pero no internas, no de salvación. Son soluciones momentáneas, son esos consejos momentáneos, pero no darán la verdadera respuesta espiritual que necesitamos. Nos aparta de Dios confiar en esta falsa enseñanza. Esto puede ser un proceso lento, pero el fin de seguro es oscuridad espiritual. La falsa enseñanza se va asentando lentamente. A veces pasan años y uno no puede discernir que ha estado recibiendo algo incorrecto. Y a veces uno solamente recibe y acepta. Pero debemos de ser bien responsables, hermanos, con la palabra de Dios, con lo que escuchamos. Por eso debemos confiar en la obra de Cristo, la cual se extiende hasta nuestra santificación. La enseñanza correcta es la cual nos habla del sacrificio de Cristo, pero no solo queda ahí, sino que va a tener un impacto en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de fe. Por eso, si en nuestra vida cotidiana ahora estamos fracasando, estamos de repente sumergidos, atrapados en problemas, es porque se ha arraigado en nosotros la falsa enseñanza. Hemos entendido como hemos querido nosotros. De hecho, hay una cuota de responsabilidad nuestra, pero también debemos de examinar, hermanos, lo que estamos recibiendo, lo que estamos escuchando, a quienes escuchamos. ¿Cómo podemos prevenir esto, hermanos? Cuando conocemos la verdadera enseñanza. Y hemos visto que la verdadera enseñanza tiene dos elementos: la liberación, el poder de Dios, y la santificación. Dos elementos que debemos de grabarlos hoy. Por eso, esa salvación que Dios dio al pueblo de Israel de Egipto es el Evangelio para nosotros. Dios liberó a Israel de Egipto, es cierto, y Dios nos liberó a nosotros del poder de Faraón y del poder del pecado. En 2 de Pedro 2:1 dice que el pueblo judío, en ese pueblo hubo muchos falsos profetas. Hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al Señor que los rescató. Y este es el lenguaje que está usando Moisés también, porque Moisés dice que los apartarán del Señor que los liberó. Pedro le está diciendo de otra manera, que negarán al Señor que los rescató, que los salvó. Por eso la base es el rescate. La base de nuestra fe, de la correcta enseñanza, es nuestro rescate, nuestra salvación, nuestra liberación. Por eso, ¿qué es el Evangelio? En pocas palabras, ¿no? Es que Cristo murió y resucitó para salvarnos del problema fundamental que nos llevaba al infierno. Ese problema fundamental que
no solamente nos hace sufrir en esta tierra porque estamos en maldición, sino que nos lleva al infierno. Pero esa salvación que hizo Cristo se extiende hasta santificarnos día a día para cumplir su plan. Porque ¿de qué valdría que nosotros seamos salvos por Él y hagamos nuestro propio plan? No tendría ningún sentido. Si somos salvos por Él es para vivir para Él. Es para cumplir el plan de Él. Y su plan es la salvación de las almas. Es la evangelización. Por eso es que Él nos santifica. Para tener el carácter de Cristo. Para cumplir su plan, hermanos. Y no el nuestro. Cuando Cristo murió y resucitó, cumplió tres funciones. Y esto también es el Evangelio. Como profeta, sacerdote y rey. Como profeta, nos acercó a Dios porque estábamos lejos de Él. Romanos 3:23. Como sacerdote, nos liberó de la autoridad del pecado porque estábamos sumergidos y estábamos oprimidos por el pecado. Y como rey, nos liberó de la autoridad de Satanás porque estábamos bajo la autoridad de Satanás. Éramos sus hijos, como dice Juan 8:44. Estábamos, hermanos, en maldición. Por eso el Evangelio es ese rescate y es el contenido de la enseñanza correcta. Pero no solamente eso, hermanos. Vamos a ver que el segundo punto de una verdadera enseñanza es la santidad, la santificación. Dios dio la ley a los israelitas para santificarlos, para mostrarles su voluntad. En 2 de Pedro 2:2 dice, muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Nos habla de prácticas vergonzosas. ¿Qué es la adoración? Es nuestra expresión desde lo interno, de devoción, pero que se refleja en lo externo, en lo físico. Pero si reflejamos prácticas vergonzosas, contrarias a las Escrituras, ¿estará de acuerdo con la salvación que proclamo? Por eso es que estos dos elementos son necesarios para una enseñanza correcta. El falso profeta, el falso maestro, puede hacer muchos milagros, puede sanar enfermedades, puede llenar iglesias, puede abarrotar las iglesias, pero si no tiene estos elementos, será un falso maestro que solamente está descarrilando a las ovejas. La falta de santidad no solo abre puertas a la debilidad espiritual, sino también de falsa enseñanza, porque llegamos a creer que nuestras prácticas deshonrosas están bien delante de Dios. La falta de santidad, hermanos, va a crear un conflicto cognitivo, un conflicto en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos va a hacer creer que estamos bien cuando estamos mal. La falta de santidad le conviene a nuestra carne, es cierto. La corrupción, la inmoralidad, le conviene a nuestra carne. Pero Dios nos advierte porque es un mal en medio de nosotros, dice Dios. Porque al final de este párrafo que hemos leído dice que así quitarás, cuando mates al profeta, quitarás el mal de en medio de ti, en medio de ustedes. Esa falsa enseñanza debe ser destruida. El fin será perdición y fracaso, por más que nuestra carne encuentre deleite. Dice en 2 Timoteo 4, del 3 al 4, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. ¿Eso no lo estamos viviendo hoy? Se está cumpliendo esta palabra, hermanos. La gente va detrás y se muere por escuchar lo que le agrada a su carne. Y ha llegado el tiempo en que ya no les gusta. Rechazan la sana doctrina, la sana enseñanza, la sólida enseñanza. Cuando no tenemos una vida piadosa,
es porque hemos grabado una falsa enseñanza. Es cierto que nuestro estado espiritual está mal debido a nuestra negligencia también, pero también es por la falsa enseñanza, la cual nos ha conducido a la destrucción. Debemos ser responsables y no negligentes con la palabra de Dios, pues de ella depende nuestra vida. Hermanos, debemos de tomar esta palabra con seriedad y ver cómo está nuestra vida hoy. De repente estamos como las palabras de Jeremías: a lo bueno llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. ¿Qué se ha arraigado en nosotros? Somos producto de una mala enseñanza quizás. Debemos hoy arrepentirnos delante de nuestro Dios. Luego, en el verso siguiente, dice aquí Moisés que en el verso 3, no darás oído a las palabras de ese profeta, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Habla de que el Señor, nuestro Dios, nos está probando. ¿Cómo es que el Señor nos prueba con esto que es debido a muerte? Pero debemos de saber algo, que el Señor, las pruebas de Dios son santificadoras, no son a lo que nosotros llamamos prueba, no son como de nuestra carne se desprenden las pruebas. Leamos en Santiago 1, del 13 al 15, dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Dios nos prueba, porque es necesario ser probados, hermanos. Nuestra confianza en Dios y nuestra carne deben ser expuestas para poder elegir. Y esta prueba Dios lo hace con nosotros constantemente. Debemos ver continuamente nuestro estado espiritual. Es por eso que necesitamos ser probados. Si estamos confiando y ver si estamos confiando en el hombre, en los falsos profetas, en nosotros mismos o en Dios. Las pruebas de Dios son santificadoras. ¿Qué dice en 1 Pedro 1:7? La fe de ustedes es como el oro que tiene que probarse por medio del fuego. Así también su fe, que vale mucho más que el oro, tiene que probarse por medio de los problemas, y si es aprobada, recibirá gloria, honor y cuando Jesucristo aparezca. Tiene que probarse esta fe. Es necesario, porque allí veremos nuestro corazón. Decidimos si queremos confiar en Dios o en los dioses no conocidos. Decidimos si queremos seguir viviendo una vida no piadosa o una vida en santidad. Es cierto que un corazón rebelde solo encontrará una razón para rebelarse cuando viene la prueba, pero el corazón humilde encontrará una razón para ser más fiel a Dios. Las pruebas de Dios son para amarle más, para esclarecer nuestra adoración, y debemos entenderlas así. Por ello son necesarias. En Deuteronomio 8 vemos que Dios también probó a su pueblo en el desierto. Dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Es necesario ser probados, hermanos, porque es allí donde aprendemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es necesario ser expuestos. Dios lo toma así y así debemos de tomar sus pruebas. En medio
de ese conflicto de la falta de enseñanza y de la verdadera enseñanza. Debe de salir lo que está arraigado en nosotros, la falsa enseñanza que tenemos en nuestro corazón. Luego de rechazar la falsa enseñanza, de superar esa prueba, quitaremos el mal de en medio de nosotros. Y nuestra vida será restaurada. Hemos visto entonces que una de las artimañas de Satanás es que confiemos en los dioses no conocidos para no adorar a Dios. Que confiemos en dioses que no han derramado su sangre por nosotros, que no tienen poder para santificarnos, sino que solamente nos prometen dolor y fracaso. Pero Dios nos advierte hoy, esa falsa enseñanza, deséchala, mata al profeta, como dice ahí, y quitarás, y supera esta prueba y quitarás el mal en medio de ti. Vamos a pasar al segundo punto, donde también nos habla de la falsa enseñanza, pero ahora ya no viene por un falso maestro, sino va a venir de un vínculo emocional, va a venir de los familiares, de los amigos, y esto se va a tornar más complejo, porque va a tocar los sentimientos, va a tocar las emociones. Pero Dios también dice que seamos drásticos en esto. Dice, si tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo o tu hija, o la mujer que amas, o tu amigo entrañable, te invita en secreto diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses, a quienes ni tú ni tus padres han conocido, de los dioses de los pueblos que te rodean, cerca o lejos de ti, de un término de la tierra al otro. No cederás ni le escucharás, y tu ojo no tendrá piedad de él. Tampoco lo perdonarás ni lo encubrirás, sino que ciertamente lo matarás. Tu mano será la primera contra él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Lo apedrearás hasta que muera, porque él trató de apartarte del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces todo Israel oirá y temerá, y nunca volverá a hacer tal maldad en medio de ti. Es en situaciones difíciles, hermanos, que necesitamos extirpar ese cáncer, eso que nos maltrata. Pero cuando decidimos alargar esa maldad en medio de nuestro corazón, solamente nos trae aflicción, fracaso. Dios en su sabiduría nos quiere hacer entender esta palabra, que incluso ni los vínculos emocionales deben de gobernar en nuestro corazón, sino solamente Dios. Dice en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús dijo estas palabras como Moisés. Pero por supuesto no se trata de un aborrecimiento como de repente nos estamos imaginando, porque Dios nos pide amar. Ahora vamos a ver cómo explicar esto. Se trata de ese pecado, aborrecer ese pecado, esa tentación. En primer lugar, tiene el mismo contenido que lo que hemos visto. Como es falsa enseñanza, debemos de conocer ese contenido de la falsa enseñanza, porque los vínculos emocionales nos va a proponer seguir a otros dioses que no pueden salvarnos ni santificarnos. La propuesta es confiar en todo excepto en el sacrificio de Cristo. ¿Y cuántas veces nos hemos visto tentados por familiares o amigos que estimamos a no confiar en Cristo, a no confiar en el sacrificio de Cristo, sino que nos han propuesto cualquier cantidad de métodos, pero no a Cristo? Eso es lo que debemos de rechazar.
A veces todo gira alrededor de planes materiales o humanistas. A veces las familias se constituyen y como los lazos son tan internos, uno cree al otro, al que es más cercano. Y los planes familiares, de pareja, se levantan solamente con un fin material o humanista, pero no hay nada de Cristo. ¿En dónde se puso la confianza? En lo material. Y ya no en Cristo, en el sacrificio de Cristo. La esperanza ya no es el Evangelio. Los padres, por ejemplo, pueden llegar a sembrar el materialismo en la vida de sus hijos tan eficazmente que queda grabado por toda su vida, donde el hijo crece creyendo que esa es su esperanza, amando el dinero. Cuando Jesús dijo, no podéis tener dos señores, o amás a Dios o amás el dinero, sin saber que eso solo lleva al fracaso. Por supuesto, al fracaso según Dios, porque el mundo, que vamos a ver en el tercer punto, su éxito falso nos plantea todo lo que vemos hoy. Pero como dice en la palabra, ¿de qué vale ganar el mundo si al final pierdes tu alma? Es más, si pierdes a tus hijos, si pierdes tu familia, si pierdes la reputación, hay cosas más importantes y son las espirituales. La familia, por el vínculo emocional, puede transmitir eficazmente lo malo. Los hijos pues están obligados a escuchar a los padres, crecen en un ambiente. Y los padres no solo transmiten sus palabras, sino su carácter. Transmiten su conducta, que enseña mejor que las palabras. Por eso debemos arrepentirnos, hermanos, para no ser hallados falsos delante de Dios, falsos maestros, que con nuestra conducta enseñemos lo malo a nuestros hijos, a que no vivan una vida en santidad, a que no confíen en Dios. Temamos a Dios. Dios no nos pide acaso temerle, temámosle con todo el corazón, de caer en esto. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijo, y hermano o hermanas, aún también su propia vida no puede ser hallado mi discípulo, ¿no? Así dice en su palabra. En segundo lugar, debemos por eso conocer el contenido de la verdadera enseñanza. Y ahora en relación a los vínculos emocionales. Por ejemplo, que nada pueda alejarnos de Dios que nos salvó. El Dios que se ha hecho conocido a nosotros. No es un Dios desconocido, que nos ha salvado y nos ha santificado. Ni los vínculos emocionales deben apartarnos de nuestro Dios, porque eso es el todo del ser humano. Servir a Dios, adorar a Dios. Y también el contenido verdadero de la enseñanza tiene que ver con la santidad. Ya hemos estado viendo, ¿no?, que hay familiares o amigos que nos invitan a una vida inmoral, o nos invitan a no comprometernos con Dios, sino a comprometernos con el mundo, con el pecado. Debemos comprender que ¿cómo amamos más a las personas? Amando a Dios en primer lugar. Hay mucho conflicto cuando hay un vínculo emocional con respecto al amor, a la honra, al respeto. Pero debemos de tener una convicción como la que tuvo Jonatán. Cuando su padre Saúl le pidió, era un mandato del rey, de su padre mismo, le dijo, mata a David. Pero ¿qué hizo Jonatán? No lo mató porque prefirió honrar a Dios, esperando que su padre entienda que honrando y amando a Dios estaba honrando a su padre, como rey incluso. Debemos de comprender eso, que amando a Dios y solo a Él podremos amar verdaderamente a las personas en nuestras relaciones interpersonales, familiares y amicales. Debemos comprender también que la falta de santidad en nuestras vidas se constituye una falsa seguridad. La falta de santidad nos puede dar una seguridad momentánea, pero es falsa. La verdadera seguridad en nuestras relaciones interpersonales está en la santidad. Y eso debemos de comprenderlo.
Por eso debemos amar y respetar a todos, pero no conforme a nuestro propio pensamiento, sino en la santidad de Dios, conforme a la enseñanza bíblica, a la enseñanza de Dios. Y así estaremos adorando a Dios y cuidando nuestra relación con Dios, incluso con las personas también. Entonces ya hemos visto la segunda estrategia de Satanás, que es transmitir falsa enseñanza a través de lazos emocionales. Pero Dios nos dice, no tengamos piedad de eso. Debemos de optar por adorar solo a Dios. En tercer lugar, no sigamos falsas enseñanzas a través de vínculos con el mundo. Entonces vemos tres enemigos, ¿no? Falsos maestros, vínculos emocionales y vínculos con el mundo. Estrategias por donde Satanás va a querer trabajar para descuidar nuestra relación y adoración con Dios. Dice en Deuteronomio 13, del 12 al 18, si oyes decir que en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para habitar, en una de las ciudades, que han salido hombres indignos de en medio de ti y han seducido a los habitantes de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses a quienes no has conocido, entonces consultarás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si es verdad y se comprueba que se ha hecho tal abominación en medio de ti, ciertamente herirás a filo de espada a los habitantes de esa ciudad, destruyéndola por completo con todo lo que hay en ella, y también su ganado a filo de espada. Entonces amontonarás todo su botín en medio de su plaza, y prenderás fuego a la ciudad con todo su botín, todo ello como ofrenda encendida al Señor tu Dios, y será montón de ruinas para siempre. Nunca será reconstruida. Nada de lo dedicado al anatema quedará en tu mano, para que el Señor se aparte del ardor de su ira, y sea misericordioso contigo, tenga compasión de ti y te multiplique tal como Él juró a tus padres. Si escuchas la voz del Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, haciendo lo que es justo ante los ojos del Señor tu Dios. En 2 Corintios 4:4 dice así, que Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces, no sigamos las falsas enseñanzas a través de los vínculos con el mundo. El mundo está controlado, hermanos, por Satanás. Sus valores, su moral, sus principios, la cultura, está atrapada y controlada por el Dios de este siglo, el diablo. Por eso, esta cultura nos va a enseñar siempre, nos va a querer transmitir siempre lo falso, la falsa enseñanza, la cual es no adorar a Dios. Por eso debemos de conocer el contenido de esta falsa enseñanza en relación con el mundo. Cuando la cultura nos invita a adorar a dioses no conocidos, de eso trata este punto. Un Dios que no puede salvar y que no puede santificar. La propuesta es confiar en el mundo y no en el sacrificio de Cristo. Todo gira alrededor del falso éxito que el mundo ofrece. Un falso éxito que este mundo ofrece. Falsas apariencias. Hemos llegado a creer que el éxito está en alcanzar de repente una carrera profesional, o un trabajo, o belleza física. ¿De dónde viene ese concepto? Viene del mundo. Es el falso éxito. No que esté mal alcanzar un trabajo. El punto es este, cuando ya no nos importa Dios. Y esa es la corriente del mundo. Cuando se usurpa el lugar de Dios. Y se constituye un éxito falso, por lo tanto. Hemos llegado a creer, por ejemplo, que la belleza debe ser como la que el mundo define. Y no en la belleza del corazón. Esto de repente parece como una propaganda, pero esto es una verdad. ¿Cuántas jovencitas, adolescentes buscan una perfección física, pero no la perfección espiritual? No buscan la santidad.
no buscan lo espiritual, no buscan la piedad, sino el falso éxito, las apariencias. La corriente del mundo es agresiva con nosotros y nos arrastrará hasta engañarnos totalmente, porque Satanás está controlando el mundo. No tendrá piedad de nosotros. Por eso Dios nos pide que no tengamos piedad con este sistema, con el pecado, ni con Satanás. Dice en Efesios 2 del 1 al 3, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivimos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, no el de Dios. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Hermanos, por eso, ahora, ya que conocemos el contenido de la falsa enseñanza en relación con el mundo, debemos de conocer la verdadera enseñanza para prevenir este falso éxito, esto que quiere apoderarse de nuestro corazón y llevarnos a la destrucción, esta corriente del mundo. Y debemos de saber lo que el Evangelio es para nosotros, que nada puede alejarnos del Dios que nos salvó, ni vínculos con el mundo, ni un falso éxito. Pero también la verdadera enseñanza se refleja en la santidad, se refleja en todos nuestros valores y principios, es que hemos sido salvos. La santidad es un reflejo externo de principios y de moral conforme a la Biblia y no como la moral del mundo. La moral del mundo cada día se deprava más, hermanos, se corrompe más. Y hoy lo podemos ver con las noticias. Nosotros debemos reflejar nuestra salvación con la santidad en medio de este mundo perverso, en medio de este falso éxito, falsos paradigmas, valores morales corruptos que solo el mundo nos ofrece. El mundo solo ofrece una vida no piadosa que al final será desastre para nosotros. Aquí nos dice Moisés algo importante también. ¿Quiénes eran los que descarriaban a la ciudad? Los indignos. En el original son hijos de maldad o hijos de Belial, hijos del diablo. Los hijos del diablo, hermanos, son los que corrompen el mundo y son los que valoran más a este mundo, su falso éxito y sus falsos valores y no el Evangelio. Nosotros, hermanos, no caigamos dentro de esta descripción. Nosotros no somos hijos de Satanás. Nosotros no somos los que valoramos más el mundo y su éxito, sino somos los que valoramos más el Evangelio, el sacrificio de Cristo y el plan de Dios que tiene con nosotros, que es la evangelización. Eso es lo que amamos nosotros, es lo que valoramos más como hijos de Dios. Por eso desechemos todo lo mundano que hay en nosotros para que la ira de Dios no caiga en nosotros. Moisés le habló sobre la ira de Dios, la maldición. Mateo 16, 26, 27 dice: pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Qué triste sería eso. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Vamos a concluir. ¿Quién nos da esta fe para creer o para no creer en el falso éxito, en los falsos maestros, en que hay veces que nuestras relaciones emocionales hasta nos dañan porque no nos conducen a Cristo? ¿Quién nos da esa fe? Solo Dios. Solo Dios nos puede dar esa fe, esa convicción de pecado
de que Satanás está obrando, de que solo quiere destruirme y que mi naturaleza pecaminosa está ahí obrando también, pero también su misericordia nos alcanza, porque dice en 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, para los que no creen. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Para nosotros el sacrificio de Cristo, la verdadera enseñanza, es todo para nosotros. El sacrificio de Cristo, la santificación, el plan de Dios, es todo, todo para nosotros, hermanos, para los hijos de Dios. Con la fe que Dios nos da, Efesios 2:8, la fe misma viene de Dios. Por eso analicemos nuestro corazón. ¿Cuánto del mundo tenemos? ¿Cuánto de falso profeta tenemos? De repente somos falsos profetas no solo con nuestras palabras, sino con nuestra conducta. ¿Cuánta de falsa enseñanza tenemos? Que no seamos hallados falsos. Hermanos, que no seamos hallados falsos hoy. No somos hijos de Belial, somos hijos de Dios. Estemos alertas siempre de no asimilar la falsa enseñanza, y pongamos nuestra fe en la enseñanza verdadera, en el sacrificio de Cristo, que viene a santificarnos también, a santificar nuestras vidas para poder adorar a Dios correctamente, hermanos. Nuestra vida depende de nuestra adoración. Haciendo eso extirparemos el mal de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras relaciones y principalmente de nuestra relación con Dios. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias Señor por revelarnos las estrategias del enemigo, Señor. Satanás solamente busca que nos alejemos de ti y usará muchos medios, Señor, falsos maestros, vínculos emocionales y al mundo, Señor. Padre Santo, gracias por revelarnos tus escrituras, estas estrategias, pero gracias también porque nos has dado el Evangelio para prevenir, Señor, para sanarnos, Señor. Y este Evangelio, Señor, también nos santifica. Este sacrificio de Cristo es tan poderoso, Señor, que quiebra las obras del diablo, del pecado, y tiene el poder para santificarnos, porque tu palabra es verdad. Tu palabra nos santifica, Señor. Que podamos, Señor, hoy adorarte correctamente, con una vida, Señor, delante de ti, creyendo en el sacrificio de Cristo y en santidad, y así poder cumplir tu plan, Señor, porque todo se trata de tu plan, no del nuestro, Señor. Que esta palabra obre en la vida de mis hermanos, Señor, y que en esta semana ellos puedan experimentar, Señor, tu guía, tu Espíritu Santo obrando en sus vidas, Señor. Tú sabes cómo obrar en la vida de cada uno. Tú tienes un trato con cada uno personal, Señor. Pero confiamos en ti. Ponemos nuestra fe en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.